Te encierran sin reloj y sin ventanas. Te dan órdenes que no entiendes del todo, pero cada vez que dudas te recuerdan la salida. Hazlo y sales. ¿Cuánto tarda una persona en obedecer si la libertad tiene un precio? En la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo uno de los experimentos más perturbadores del siglo XX. Buscaba medir hasta qué punto una persona común obedecería una orden, incluso cuando ésta entraba en conflicto con su conciencia. Los resultados fueron documentados y debatidos durante décadas. Personas normales aplicaron descargas que creían reales a desconocidos, únicamente porque una figura de autoridad se los indicó. Milgram no analizó la maldad, sino la obediencia. Sin embargo, los registros dejan preguntas abiertas. ¿Qué habría ocurrido si el tiempo no hubiese sido minutos, sino horas? ¿Qué pasaría si el entorno no fuera un laboratorio visible, sino un encierro sin referencias externas? Estas hipótesis no forman parte del protocolo original, pero aparecen una y otra vez en los análisis posteriores. Años después, comenzó a circular una versión, no documentada oficialmente. Un ejercicio extremo inspirado en Milgram. Nada de esto puede confirmarse como hecho histórico. Pero el planteamiento expone los límites éticos que la psicología jamás debió cruzar, o que tal vez cruzó, sin dejar rastro. La versión no oficial describe una habitación cerrada, sin ventanas y sin referencias temporales visibles. El participante sabía que debía permanecer allí durante 24 horas. No sabía con quién estaba encerrado. Solo recibía instrucciones escritas que lo obligaban a tomar decisiones gradualmente más graves. Este escenario no está documentado como real. Es una hipótesis narrativa construida a partir de vacíos del experimento original y de análisis posteriores sobre obediencia prolongada. Las órdenes no exigían violencia directa al inicio. Eran actos pequeños: permanecer sentado, no hablar, ignorar súplicas, registrar el tiempo mentalmente. Con el paso de las horas, las instrucciones cambiaban. El dilema no era qué hacer, sino qué ocurriría si se negaba. Esta progresión coincide con los mecanismos de obediencia descritos por Milgram, aunque llevados a un extremo no verificado. El punto crítico no es la figura psicopática sugerida en algunos relatos, sino la autoridad invisible. La obediencia se vuelve más peligrosa cuando no hay rostro al cual confrontar. Este planteamiento surge en debates académicos posteriores, no como evidencia empírica, sino como advertencia teórica sobre contextos de encierro y presión prolongada. Algunas reconstrucciones sugieren que el encierro no buscaba provocar daño físico, sino desgaste moral. La pérdida de referencias, la espera constante y la expectativa de una orden peor. Todo esto se discute como posibilidad analítica, no como hecho comprobado. El elemento más perturbador de esta reconstrucción no es la figura del supuesto psicópata, sino su ambigüedad. Algunos análisis sugieren que nunca hubo otra persona peligrosa en la habitación. La amenaza era psicológica. El participante creía compartir el encierro con alguien capaz de hacer daño, pero esa presencia jamás fue confirmada. Esta hipótesis no está respaldada por pruebas, solo por interpretaciones posteriores sobre percepción del peligro y obediencia inducida. En el experimento original de Milgram, la víctima no era real. El daño era una ilusión sostenida por la autoridad científica. Trasladar ese principio a un encierro prolongado plantea un escenario inquietante. La
mente comienza a llenar los vacíos. El miedo ya no depende de estímulos externos, sino de la expectativa constante. Esto ha sido discutido como modelo teórico, no como evento documentado. Si el participante creyó estar encerrado con un psicópata, la obediencia adquirió otra dimensión. No obedecía solo por autoridad, sino por supervivencia percibida. Aquí el dilema deja de ser académico. La pregunta no es si obedecía una orden injusta, sino cuánto estaría dispuesto a sacrificar para que la puerta finalmente se abriera. Nada de esto puede confirmarse. No existen registros oficiales. Solo queda el planteamiento. Un escenario posible. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando la obediencia, el miedo y el encierro se combinan sin testigos. Las críticas modernas al experimento de Milgram señalan que incluso en condiciones controladas, muchos participantes sufrieron secuelas emocionales duraderas, ansiedad, culpa persistente, cuestionamientos profundos sobre su propia moral. Estos efectos sí están documentados. A partir de ellos surge la inquietud central de esta reconstrucción. ¿Qué impacto tendría una obediencia forzada sostenida durante 24 horas, sin certeza de lo que ocurrirá después? Desde una perspectiva psicológica, el encierro prolongado altera la percepción del tiempo, debilita la resistencia moral y aumenta la dependencia de la autoridad. Estos efectos están estudiados en contextos carcelarios y de aislamiento. Aplicarlos a un escenario inspirado en Milgram no constituye evidencia histórica, pero sí una extrapolación teórica inquietante. En esta hipótesis, cada hora cumplida no acerca a la libertad, sino que profundiza la sumisión. El participante ya no obedece para cumplir una orden, sino para justificar las anteriores. Abandonar implicaría aceptar que nunca debió aceptar entrar. Ese conflicto interno es uno de los mecanismos más peligrosos descritos por la psicología social. Tal vez por eso no existen registros oficiales, porque un experimento así no produciría datos, produciría quiebres, y algunos archivos, cuando revelan demasiado sobre la obediencia humana, simplemente no se archivan. El llamado experimento de la caja rusa no existe como expediente verificable. No hay nombres, fechas ni firmas institucionales. Solo permanece como una construcción analítica extrema, nacida de los límites éticos que el experimento de Milgram dejó expuestos. No es un hecho comprobado, es una pregunta llevada al borde. ¿Qué ocurre cuando la obediencia no tiene reloj, cuando la autoridad no tiene rostro y cuando el encierro convierte cada decisión en una trampa moral? La psicología moderna coincide en algo. No es necesario que un experimento haya ocurrido para que su planteamiento sea peligroso. Basta con que sea posible. Milgram demostró que la obediencia puede anular la conciencia en minutos. Extender esa lógica es un ejercicio teórico que revela algo incómodo. El mayor riesgo no es el psicópata imaginado, sino la disposición humana a obedecer para evitar el conflicto interno. Quizás por eso esta historia persiste, no como registro, sino como advertencia. Porque no habla de laboratorios clandestinos, sino de decisiones cotidianas, de órdenes aceptadas sin cuestionar, de silencios prolongados. La verdadera caja no es la habitación, es la mente que aprende a obedecer para sobrevivir. Este expediente queda abierto mientras alguien esté dispuesto a mirarlo de frente. Deja tu declaración en los comentarios. Comparte este archivo para que no desaparezca. Suscríbete a Crónicas Ocultas y accede a nuevos casos que aún no han sido cerrados.